Entonces vamos a ir a nuestro texto de Génesis capítulo 32, versículo 1. Esa es nuestra cuenta regresiva. Entonces el texto bíblico dice lo siguiente: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Lo recuerdan? Entonces ayer hablamos de Jacob y creo que fue muy importante haber hablado de Jacob porque teniendo información mucho más completa acerca de Jacob, completa información nos permite tener una mejor comprensión. Información que nos lleva a tener comprensión. Y si tenemos una mejor comprensión de la vida de Jacob y de las vidas de otros Jacob que nos vamos a encontrar en el camino que vamos a hacer nosotros mismos, esa mayor comprensión nos tiene que llevar a tener una mayor compasión. Mayor información para mejor comprensión, para una mayor compasión. ¿Amén? Bueno, entonces, después de Jacob, el versículo dice, siguió su camino. Y en esta primera parte, entonces, nos vamos a centrar en ese seguir el camino. Jacob no se quedó en esa tragedia de los 14 problemas familiares que vimos en la noche de ayer y que ahora vamos a recordar rápidamente, sino que él siguió su camino. O sea, hay que avanzar. Ahora, cuando uno está considerando que se sigue el camino, entonces la pregunta hoy es, ¿de dónde venía y para dónde iba? Voy a hacer una lectura muy rápida de los 14 puntos que encontramos ayer, para las personas que están tomando nota, para los hermanos que nos están viendo en internet en este momento en tiempo real y algunos hermanos que lo verán en el futuro para que puedan tener un contexto un poco mayor de la enseñanza de esta noche también. Entonces, los 14 problemas familiares. Porque cuando hablábamos de Jacob recordábamos que las familias de los creyentes son familias con problemas. Hablamos de 1. Infertilidad. 2. Lucha íntima. 3. Vacío existencial. 4. Rivalidad entre hermanos. 5. Preferencias familiares. 6. Codicia y menosprecio. 7. Hambre y desplazamiento. 8. Temor del hombre. 9. Riqueza y poder. 10. Riñas externas. 11. Aborrecimiento y expulsión. 12. Amargura de espíritu. 13. Engaño y traición. Y el punto culminante 14 decíamos que era venganza, destrucción y muerte. Yo les decía también que esta es una lectura rápida. Seguramente en una lectura más detallada ustedes podrían encontrar problemas adicionales. De hecho, cuando terminé el tema, no había terminado el tema, ya estaba encontrando 2 problemas más que les quiero mencionar antes de continuar con ese seguir el camino. Y los 2 problemas apuntan a esto. Y son problemas muy comunes hoy en día entre nosotros. No sé si ustedes han escuchado la frase que dice, cuando las prioridades están bien establecidas, las decisiones se hacen más fáciles. ¿Habían escuchado eso? Si las prioridades están claras, las decisiones que hay que tomar se vuelven más fáciles. Y el problema número 15 entonces que encontramos aquí es que hubo definitivamente un desajuste de las prioridades. ¿Y a qué me refiero con ese desajuste en las prioridades familiares? Y es que Rebeca cambió su papel de esposa y se convirtió únicamente en madre. Y ese es un problema familiar. Y es un problema muy común entre nosotros, que empezamos como pareja, empezamos como matrimonio, cuando llegan los hijos nos volcamos completamente a la atención de los hijos y ahora dejamos de ser pareja y ahora somos padres. ¿Ya? Y obviamente tenemos que ser padres, pero sin dejar de ser pareja. Entonces nos dedicamos exclusivamente a los hijos, y los hijos van creciendo, y como va a ser ellos encontrando su propio camino, ¿qué va a pasar? Pues los hijos van a organizar sus propias familias y se van a ir. Y cuando los hijos ya no estén, vamos a tratar de regresar a esa etapa de pareja y resulta que ya no hay nada. Y ya no hay nada porque desorganizamos las prioridades. Y cuando las prioridades no están claras, entonces las decisiones se hacen más difíciles. Entonces Rebeca tenía que haber sido una buena mamá sin haber dejado de ser una buena esposa. Y lo que estamos viendo allí es que es un relacionamiento solamente de mamá con su hijo favorito tratando de lograr lo mejor para él, pero no hay honra para su esposo
y no es una verdadera ayuda idónea para él. Pero hay otra cosa interesante que es el problema número 16, además del desorden en las prioridades. Si ustedes me acompañan ahí en Génesis capítulo 27, ella organiza un plan. Cuando le dicen pues, que Saúl lo va a matar, entonces ella le dice en el versículo 43. Génesis 27, 43. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Quería volver a llegar al 45 porque es muy importante. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, y yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, ahí termina, ¿cierto? Pero versículo 46 dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Y capítulo 28, miren lo que dice el 1 y ustedes descubren entonces cuál es el problema familiar que está aquí. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Versículo 2, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Si usted solamente leyera el capítulo 28 sin haber leído los versículos finales del capítulo 27, ¿usted creería que es Isaac el que lo está mandando? Y bueno, en el capítulo 28 uno puede decir, sí, Isaac lo está mandando, pero lo está mandando ¿por qué? Por el plan de Rebeca. O sea, Isaac quedó convencido que fue el que lo mandó, pero verdaderamente la que decidió que tenía que ir a la casa de su padre era Rebeca. ¿Eso cómo se llama? Manipulación. Isaac quedó completamente convencido de que él había tomado esa decisión. Creo que lo mejor para ti es que vayas a buscar esposa allá en el hogar de tu mamá. Eso dice el capítulo 28. Pero los versículos finales del capítulo 27 nos damos cuenta que todo eso lo había planeado Rebeca ya. Hay que mandarlo para allá porque si no se queda aquí y Esaú lo va a matar. Entonces, además de los 14 problemas que ya habíamos señalado, por lo menos podríamos adicionar 2 más en esta noche. El desorden en las prioridades y un problema muy, muy crítico que se llama manipulación. Entonces, el esposo queda completamente convencido que él tomó la decisión, pero la decisión hacía rato había sido tomada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, Jacob siguió su camino, nos dice Génesis 32:1. ¿De dónde venía y para dónde iba? La respuesta corta es, venía de Aram e iba para Peniel. Entonces tomen nota de esos dos lugares, Aram y Peniel. Y nos vamos a centrar en las verdades espirituales que se recogen en esos 2 lugares, Aram y Peniel. Acompáñenme ahorita en el capítulo 28, desde el 10 en adelante. Es el plan, Jacob tiene que ir a buscar a su esposa, ha sido enviado, es un mecanismo de protección para él, para que su hermano no lo vaya a matar. Capítulo 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. La bendición estaba ligada a la tierra y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. La bendición estaba ligada al lugar donde él se encontraba en ese momento. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pero esto no se lo está diciendo Dios ni a Abraham ni a Isaac. En este sueño Dios se lo está diciendo a Jacob. Y uno puede decir, pero ¿cómo una familia tan emproblemada como la que acabamos de describir
resulta que se va a convertir en una bendición para todas las familias de la tierra. Pues eso es lo que el Señor hace. Es que no funciona con nuestra lógica humana, que uno puede decir, pero uno ¿qué puede aprender de esa familia? Pues aprendemos lo que Dios puede hacer a través de una familia que tiene problemas, como los tuvo Jacob y como lo puede tener cualquiera de las familias nuestras. He aquí yo estoy contigo, versículo 15, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso era un sueño. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, se imagina una piedra de almohada, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto Jacob diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Conocido el pasaje, ¿cierto? Muy, muy conocido. Ahora él quiere entonces que eso que acaba de soñar se convierta en una realidad para él. Pero como tiene un muy limitado conocimiento de Dios y de los tratos de Dios, hace una oración completamente egoísta y personalista. Casi que es como la semilla de la teología de la prosperidad allí, ¿o no? Él lo que está pidiendo es plata y protección y regresar con bien. Pero como en el oriente son buenos para los negocios, dice, y de todo lo que Dios me dé, yo que soy tan desprendido, pues le voy a devolver el 10%. Buen negociante o no, ¿ya? Esa es la oración que le está haciendo él. Él no está buscando la gloria de Dios, el cumplimiento de los propósitos de Dios, como había soñado que su familia iba a ser de bendición para otras familias. No oró por su familia, que su situación crítica fuera transformada y se convirtiera en una realidad de bendición para otros. No, eso no estaba pasando por allí. Quería era protección, recursos, regresar, estar todo bien. Y como buen negociante entonces dice, y voy a devolver el 10% de lo que Dios me dé. ¿Para dónde se fue? Como decía el primer versículo que leímos, salió de Berseba para Aram. Pero entre esos dos lugares entonces pasó por Betel. Ahora, ¿qué va a suceder en Aram? La historia es tan larga que no la vamos a poder considerar en esta noche. Pero en Aram, él va a encontrar la familia de su mamá, ahí va a encontrar esposa, ahí va a encontrar hijos, ahí va a encontrar trabajo, ahí va a encontrar riqueza, ahí va a encontrar un tío más vivo que él, que le va a dar en la cabeza 10 veces y de esa manera él va a aprender muchísimas cosas. Entonces casi que uno podría decir que Harán no es un lugar malo, porque es un lugar donde él está siendo prosperado. El propósito al salir de allá era primero que el hermano no lo matara, pero además de eso que encontrara esposa. Lo mandaron por una esposa y ahora resulta que tiene 4, ¿sí? Digamos como 2 principales y 2 adicionales, ¿sí? Ahora, si esperaba tener 1 o 2 hijos, su papá no había tenido sino 2 hijos. Ahora resulta que ella tiene 11 o 12 y con una hija, seguramente pudieron ser más, pero al menos con nombre propio una más. Y además de eso es una persona que ha sido prosperada, que tiene muchos ganados, que tiene mucha riqueza. Entonces cuando uno está en un lugar como estos, pues uno no quiere salir. ¿Por qué se va a querer usted ir de ahí? ¿Sí? Si está siendo prosperado, está siendo bendecido, la familia está creciendo. Como él mismo va a declarar más adelante, había salido, como decimos en Colombia, con una mano adelante y otra atrás, o sea, sin nada, y ahora verdaderamente está muy próspero. Pero la bendición del Señor estaba ligada al lugar donde él se encontraba. Y aunque Harán, y esto quiero que ustedes tomen nota y lo puedan escribir con letras grandes, aunque Harán no sea un lugar malo, es un lugar distinto al que el Señor ha escogido para que nosotros estemos. Y eso entonces ya lo convierte en un lugar inferior al propósito del Señor. No podemos estar en un lugar distinto
a donde Dios quiere que nosotros estemos. Ahora, pues esa situación tiene que ser corregida. Vuelvo y les digo que todos los detalles de esa prosperidad en Harán no los vamos a considerar en esta noche. Hay un mensaje grabado sobre Lea propiamente, no sé si algunos lo han escuchado, y si no, que tengan la oportunidad de buscarlo en algún campamento anterior, de cómo los tratos del Señor fueron verdaderamente grandes y cómo el Señor, en el caso de Jacob, a través de su tío, definitivamente también fue tratado. En el capítulo 29 dice el versículo 1: siguió luego Jacob su camino, o sea, después de estar en Betel, y fue a la tierra de los orientales, se fue para Aram. Y en el capítulo 30, pero versículo 25, ahí nos estamos saltando todos esos detalles. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. No, ¿cómo te voy a dejar ir? Si lo que haces es que estás conmigo, yo he sido prosperado. Entonces, él sabe que la bendición tiene que estar en el lugar donde Dios le había dicho, y no en este Harán de esa bendición aparente o de esa prosperidad aparente. Miren ahí mismo el capítulo 30, pero el versículo 43 nos habla de todo eso que había sido prosperado Jacob en Harán. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervos, siervas y siervos, y camellos y asnos. Estaba tan prosperado que empezaron a presentarse rivalidades entre los pastores de su tío Labán y sus propios pastores. Y dice el capítulo 31, versículo 2: y miraba también Jacob el semblante de Labán, que era su tío, pero además de ser su tío, ahora su suegro. Tenía esa doble condición, tío y suegro. Y miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. El tío suegro ya le hacía como mala cara cuando estaba allí, y la cosa verdaderamente se estaba complicando. Pero él le estaba diciendo: devuélvame, y él no lo devuelve. ¿Ya? Finalmente el Señor nuevamente habla con él. Estoy allí en el capítulo 31. Él recuerda lo que el Señor le ha dicho. Capítulo 31, versículo 11: y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo le dije: heme aquí. Ha pasado mucho tiempo de esto que él está recordando en este momento en el capítulo 31. Ahorita les digo cuánto tiempo ha pasado. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás, todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y de donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y esto es lo que él va a hacer. Ahora, ¿cuál era el problema de resolver, de regresar, de devolverse? ¿Cuál era el problema? Pues que Saúl lo estaba esperando. Ustedes recuerdan, y lo leí varias veces a propósito por eso, que la mamá antes de despedirse, y además tendríamos que pensar que fue una despedida verdaderamente dramática. Ese había sido el hijo de su corazón, y por los actos equivocados de Rebeca se tiene que despedir de su hijo. Ese momento tuvo que haber sido muy, muy doloroso. Y me imagino también a Jacob ahí llorando, pues, y diciendo: yo quiero a mi mamá, yo no me quiero ir. Ese niño de más de 40 años diciendo: y ahora, ya nunca he andado solo, mi mamá ha hecho todo por mí, ¿ya? Entonces tuvo que ser una situación muy, muy complicada. Pero la mamá lo tranquilizó con un mensaje. ¿Se acuerdan cuál fue el mensaje? Le dijo: tranquilo, papito, cuando se le calme la ira a su hermano, yo mando por usted. Yo mando por usted. Entonces, tenga absoluta tranquilidad que yo mando por usted. Entonces Jacob se fue con esa esperanza, y pasó una semana y la mamá no mandó por él, y luego pasó un mes y la mamá no mandó por él, y pasó un año y no mandó por él, y 2 años. ¿Y saben cuántos años pasaron? 20 años. Y esto que está sucediendo aquí, cuando él está diciendo a Labán que tiene que regresar, y cuando Dios a través de un ángel vuelve y le dice: tienes que regresar, son 20 años después. 20 años después en los que Jacob perfectamente tenía que estar pensando: la ira y los deseos de venganza de mi hermano no han pasado, porque si ya se le hubiera pasado la ira y el deseo de venganza que tiene mi hermano, pues mi mamá me hubiera mandado a recoger, me hubiera mandado por mí.
20 años. O sea que cuando leemos la Biblia a veces pasamos la página y cuando pasamos la página pasamos como muy rápido y no nos damos cuenta de los tiempos, de los tratos del Señor. A veces queremos, sobre todo en esta época que donde todo es como tan instantáneo, creemos que las cosas con el Señor también funcionan de esa manera. ¿Ya? Usted se acuesta de una manera y quiere levantarse de otra manera transformado. 20 años en estos tratos, verdaderamente difícil. ¿Saben qué quiere decir la palabra Harán? La fuerza de la palabra etimológicamente, ¿sabe qué es lo que quiere decir? Y me gustó muchísimo encontrar esto. Quiere decir encrucijada. Eso quiere decir Harán. ¿Cómo les parece? Para los que no tienen fresco el significado de una encrucijada, es un cruce de caminos. Y de hecho Harán, geográficamente, era un cruce de caminos. Era la tierra de los orientales, era la Mesopotamia. Mesopotamos quiere decir en medio de dos ríos. Los ríos eran el Tigris y el Éufrates, y allá en la parte norte estaba Harán, y todas las caravanas tenían que estar pasando por allí, porque esa era la tierra de las encrucijadas. Y cuando uno está en la encrucijada, pues necesita la luz del Señor para decidir lo correcto. Porque en ese cruce de caminos él podía pensar de que estaba bien continuar allí. Ahora, había rivalidades en los pastores, los suegros, el suegro no lo miraba de la manera adecuada, pero además de eso, ya el Señor le estaba hablando y en su corazón estaba el deseo, y también en el de sus esposas y en el de sus hijos, de regresar a algo distinto. Porque vuelvo y les digo, aunque Harán no sea un mal lugar, no es el lugar donde Dios quiere que esté Jacob. Cada uno de nosotros tiene que identificar en esta noche entonces cuál es su encrucijada. O sea, cuál es su Harán, cuál es el lugar donde usted está. Y ese lugar, vuelvo y digo, puede ser un buen lugar, porque puede ser un lugar con un buen trabajo, con un buen ambiente, familiarmente, amistades, no sé. Pero la pregunta es, ¿ese es el lugar donde donde Dios quiere que yo esté? Porque si definitivamente ese no es, entonces Él es nuestro Harán y el Señor tiene que regresarnos a la tierra donde nos hizo la promesa de bendición. Ahora, hay un problema entonces grande, ¿no? Porque regresar es enfrentar la muerte misma, ¿sí? Y eso es un tema bastante complicado. Miremos allí en el capítulo 31. Capítulo 31, versículo 20. Dice, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciendo saber que se iba. Jacob siempre lo vamos a encontrar desde el nacimiento, haciendo sus triquiñuelas y sus trampas, y aquí lo vemos engañando a su suegro, dice, me voy a ir a escondidas, ¿sí? Y el versículo 38 dice lo siguiente, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. ¿Saben que quiero volver a leer ese versículo 40? Yo quiero que ustedes se ubiquen en ese momento. De día me consumía el calor y de noche la helada, como la helada de noche aquí en el lugar del campamento, ¿cierto? Como 10 grados centígrados. Y el sueño huía de mis ojos. Entonces, ¿no que estaba tan bien? Y no puede dormir en ese lugar. Yo no sé si ustedes alguna vez han sufrido la horrible noche, esa noche eterna, donde esas películas en su mente se le vienen y a veces son tan difíciles que no logran ni orar de la misma dificultad de lo que usted está experimentando en ese momento. Ahora, a Jacob eso no le pasó una noche, sino que le pasó muchas noches durante esos 20 años. Yo me lo imagino ahí solito, él cuidando estas ovejas en la noche diciendo, yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi mamá se olvidó de mí. Versículo 41, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. O sea que si él era como experto en triquiñuelas, le salió a alguien el as, pues el más, el pro, como dicen los jóvenes ahora, el pro,
que le estaba dando en la cabeza. Y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviaría hacia ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Había sucedido una cosa en ese temor, que él se había ido a escondidas, que el Señor a través de un sueño le habló a Labán para que no solamente no le hiciera nada a Jacob, sino que ni siquiera lo trataran mal. Eso tuvo que haber sido un impacto tremendo también para Jacob, porque él estaba acostumbrado ya en estos situaciones como a resolver en su propia naturalidad, en su propio impulso de la carne, y darse cuenta de que Dios era capaz de obrar en su tío suegro a través de un sueño para que no le hiciera daño. Esto es verdaderamente extraordinario. Versículo 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Ahí ha habido como un avance, ya no es mire cómo dice, el temor de Isaac. O sea, es el Dios de Abraham y es el Dios del temor de Isaac. Y lo menciona 2 veces en este capítulo. O sea que él ya está aprendiendo también a ser un temeroso de Dios por el testimonio de su papá. Y allí iba avanzando de poquito. Tenía que seguir el camino y el Señor, acuérdense que el Señor nos atrae, pero el Señor no nos arrastra. O sea, el Señor nos llama, pero el Señor no nos empuja. Entonces tenemos que aprender a responder al llamado del Señor. Entonces repito que Harán no es un mal lugar, solo que no es el lugar donde Dios quiera que nosotros estemos. Tenemos que resolver la encrucijada. ¿Saben que está la última noche del campamento o no? Dice, ay, verdad, ¿no? Mañana acaba. Pobrecitos los gengenes, ¿quién los va a alimentar de ahora en adelante? Esta noche entonces es una noche para que el Señor, o sea, por el Espíritu del Señor percibamos que Él nos llama y que Él nos atrae. No esperemos que nos arrastre, que nos empuje, porque no lo va a hacer. Pero Él nos va a llamar y tenemos que aprender a escuchar su voz, a sensibilizar nuestros sentidos espirituales y obedecer a ese llamado. Y aquí tengo que hacer un paréntesis para hablar del llamado, y voy a hablar no de Jacob en este instante, sino del abuelito de Jacob. Vamos a hablar de Abraham un segundo. Y quiero que ustedes se devuelvan conmigo al capítulo 12 de Génesis, para considerar un poco más el tema de ese llamamiento. Jehová, capítulo 12, versículo 1, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Pero ¿cómo es esta historia entonces? Génesis 12 dice que está saliendo de Aram, ¿sí? Entonces, para poder entender, dice el versículo 5 ahora: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Perfecto, estamos Génesis 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Pero ¿este fue el llamamiento de Abraham? ¿O este es el segundo llamamiento de Abraham? Pareciera que aquí el Señor lo está llamando. El Nuevo Testamento nos da un poco más de luz, y como decía nuestro hermano Gerson hoy en la mañana, en Hechos capítulo 7, cuando Esteban hace una defensa del Evangelio, aparecen algunos detalles de algunos de los personajes del Antiguo Testamento que no habíamos como tenido en cuenta. Miren ahorita en Hechos capítulo 7, versículo 1, es la defensa de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo, pónganle cuidado: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán. O sea que estos detalles son anteriores a lo que acabamos de leer en Génesis 12. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos,
Ur de Caldea, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Aquí hay entonces otro tremendo detalle con ese llamamiento, porque el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y según Hechos 7 nos dice que salió con el papá y salió con el sobrino. O sea que no dejó su parentela. Y ese Dios de gloria lo estaba llamando para ir a Canaán, y él se quedó en la mitad del camino, que era Aram. ¿Ven ustedes el tema complicado aquí? Eso es lo que se llama obediencia parcial. Y hay una gran discusión si la obediencia parcial existe. Porque ahí hay como un oxímoron, ¿cierto? Hay una contradicción en esa misma afirmación. Porque si la obediencia es parcial, entonces no es obediencia. El Señor le dice: sal de Ur y nos vamos para Canaán. Deja tu familia allá. Entonces, efectivamente, él sale de Ur, obedece, pero no dejó la familia y no fue a Canaán, sino que se quedó en Aram. Eso nos pasa a nosotros. El Señor tiene un destino al que tenemos que llegar, y nos quedamos ¿dónde? En la ciudad de las encrucijadas, en Aram. Nos toca regresar a Génesis, pero ahorita el capítulo 11, para mirar un detallito muy importante. Y este detallito está a partir del versículo 27. Génesis 11, 27. Menos mal, los hermanos todos están muy despiertos. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Y Harán engendró a Lot. Este nombre Harán, aunque se escribe en español igual que Harán la ciudad, etimológicamente es distinto. ¿Ya? Este Harán deriva de una palabra que quiere decir como quemados. Este nombre propio, no el nombre de la ciudad, que ya les dije que quiere decir es encrucijada. Miren lo que dice el versículo 28. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó, ay, qué tremendo esto del versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero el testimonio de Esteban en Hechos 7 no nos dice que Dios llamó a Taré, sino que Dios llamó a Abraham. Y seguramente cuando Abraham le contó al papá: me voy, el papá dijo: yo también me voy. Ese es un gravísimo problema. Porque vuelvo y les digo, aparece eso entre comillas, obediencia parcial. Y por obedecer de esa manera, el resultado final que se obtiene es estancamiento, y se va a quedar en la mitad del camino. ¿Hasta cuándo van a estar en Harán? ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta que Taré se muera. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y ahora sí viene el versículo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, y ahora sí hay que continuar el viaje. ¿Saben qué es interesante descubrir? Que el nombre Taré viene de una palabra hebrea que es teraj. ¿Y saben qué quiere decir literalmente? Quiere decir algo así como paradero o estación. O en otras palabras, habría que decirlo, fue un encarte para él. El llamamiento no era para Taré, sino para Abraham. ¿Cuánto tiempo se demoró Abraham en Harán? No Jacob en Harán, que ya dijimos que fueron 20 años. ¿Cuánto tiempo se demoró Abraham en Harán? La Biblia no lo dice así. Tanto fueron los años, pero cuando usted, por la evidencia interna de la Escritura, trata de mirar más o menos cuántos años fueron, entre otros 15 o 20 años por lo menos. O sea que se quedó en la tierra de la encrucijada porque el afecto natural, el haber salido con su papá, lo contuvo. Hay un libro, muy buen libro. Si los hermanos no lo han leído, bueno, digo un libro, pero la verdad son 6, son los comentarios del Pentateuco de Mackintosh. Creo que Deuteronomio son 2
tomos, entonces terminan siendo 6 libros. Vale la pena que ustedes, los que no lo tienen, lo consigan, ¿sí? Y los que ya lo consiguieron se lo lean, ¿cierto? Está disponible en la página de Tesoros Cristianos. Permítanme leerles solamente un pensamiento de ese libro, 2 pensamientos, para que ustedes se animen a leerse el libro completo. Sería el primer tomo, el del Génesis. Dice nuestro hermano McIntosh lo siguiente: en el conjunto formado por todos estos pasajes, vemos que los lazos naturales impidieron que el corazón de Abraham respondiera completamente al llamamiento de Dios. Aun cuando fue llamado a trasladarse a Canaán, se quedó en Harán hasta que la muerte hubo roto el vínculo de la naturaleza que le retenía junto a su padre. Y enseguida, sin dejarse detener más, se traslada al lugar al cual el Dios de gloria le había llamado. Las influencias de la naturaleza del hombre son siempre contrarias a la realización plena y al poder práctico de la vocación o llamamiento de Dios. Desgraciadamente, nos sentimos inclinados a contentarnos con una porción menor que lo que nos brinda esta vocación. Se necesita una fe muy sencilla y muy íntegra para que el alma se eleve a las alturas de los pensamientos de Dios y se apropie de las cosas que nos revela. Ahí les queda la tarea de leerse el libro y yo me salto los otros aspectos que están aquí. Regresemos a Génesis capítulo 27 para ya casi ir terminando. Llega el momento de regresar, llega el momento de dejar de huir, y ese momento es el momento de enfrentar la muerte misma. No hacerlo es permanecer lejos de la bendición ligada a la tierra de la promesa. Hace muchos años, ya uno puede decir, hace muchos años cuando era joven, me vi una película, y esa película, la verdad, me pareció hasta una mala película. Y ahora que estoy mayorcito, entiendo que es una muy buena película. Esa película se llama Short Time, se llama Tiempo Corto. En los cines, si estuvo alguna vez en los cines o como dicen en las páginas web, en Latinoamérica se comercializó como Asesíname por favor, algo así, Asesíname por favor. Les voy a contar la historia de la película muy cortica, ¿ya? De una vez les digo que hay spoiler hasta el final, o sea, les voy a decir hasta el desenlace de la película. ¿De qué trata la película? La película trata de un policía. El policía está en su última semana de servicio para salir pensionado. Su última semana. Ha sido el policía más cobarde de toda esa estación de policía. Los grandes peligros que tienen que enfrentar los policías, y él ya está en su última semana para pensionarse y ha sido cobarde todos los años anteriores de su servicio. No se va a exponer en la última semana, ¿sí? Cuando está en la parte administrativa de la estación de policía, escucha una conversación. Bueno, el haber sido ese policía tan cobarde, pues ha hecho que toda su vida sea un desastre. La esposa lo ha abandonado, el hijo se avergüenza de él, el hijo quiere ir como entrar a una muy buena universidad, pero el papá no le va a dar eso. O sea, verdaderamente está muy mal, entonces con su ex esposa, con su hijo, con él mismo, con sus compañeros de trabajo, o sea, está mal con todo, ¿sí? Y como está mal con todo, y está en sus últimas semanas, tiene que hacer unas gestiones administrativas en la estación de policía, y cuando está en esa estación, escucha una conversación de la parte administrativa con otro policía que está allí y le dicen, algo así para que lo entendamos un poquito. Si usted se pensiona en la policía solamente por vejez, va a recibir una pensión de tanto, pongámosle un valor y digamos su pensión mensual va a ser de $1,000, digamos, $1,000 va a ser la pensión. Pero si usted llega a morir en una acción de servicio como policía, la pensión para su familia va a ser mensual de $10,000. Eso es lo que él escucha, ¿sí? Como parte de su pensión, de su proceso de jubilación, pasa por el laboratorio médico y en el laboratorio médico hay una confusión con unos exámenes de laboratorio y lo que le llama al médico a informarle los resultados del laboratorio es que está padeciendo una terrible enfermedad. Tiene una enfermedad tan terrible que le quedan pocos días de vida. Entonces, imagínense todos esos elementos de la policía. Entonces vuelvo y les digo, cuando la vi por allá en 1990, pues me faltaba edad para entender todo lo que estaba pasando allí. Ahora yo digo, pues qué tremendo, claro. Entonces él está asociando esto. Mi vida es un desastre. Tengo una enfermedad que me va a matar en los siguientes días. Y si yo muero en una acción de servicio, voy a dejar a mi ex esposa y a mi hijo
con todo lo que ellos necesitan para poder vivir muy bien de allí en adelante. Por eso la película se llama Asesínenme, por favor. La última semana de servicio se vuelve el policía más valiente que había existido en toda la ciudad. ¿Ya? Todos los policías entonces, por ejemplo, hay unos tiroteos y todos se esconden de las columnas y todo eso. Él sale y les pone el pecho y enfrenta a todos los malhechores. ¿Por qué? Porque quiere morirse, ¿ya? Pero quiere morirse en esa acción de servicio. Obviamente, el final de la película es, pues, que no muere en una acción de servicio, restablece su matrimonio, al final sale de la policía pues condecorado como lo mejor de lo mejor, y su hijo se siente orgulloso y recibe todo el apoyo económico que necesitaba para ir a la universidad. ¿Cómo resolvió el problema? Enfrentando la muerte. Eso es lo que necesitaba Jacob, resolver el problema, pero resolver el problema de raíz. No podía seguir huyendo, no podía seguir evitando, evadiendo esa situación tan verdaderamente terrible, porque era una situación verdaderamente terrible. Claro que a veces los cristianos nos la pasamos huyendo del peligro y huyéndole a la muerte. Y cuando digo, me refiero a la muerte, no a exponernos como en la película a una muerte física, sino a morir a nosotros mismos. Los creyentes sufrimos y sufrimos y sufrimos, pero no morimos. Como diría Bruce Willis, es duro de matar, ¿cierto? O sea, le suceden todas las cosas para el Señor doblegar la voluntad, y a pesar de eso no somos capaces de rendir nuestra vida al Señor. Somos duros de matar. Y por estar en eso, como el personaje de la película, pues nos estamos verdaderamente privando de todo lo que podríamos disfrutar si estuviéramos dispuestos a dar ese paso. El Señor ya le había hablado hacía 20 años, le había recordado las promesas y ya está él dispuesto. Además de eso, el suegro le hace mala cara. Bueno, en fin, ya es el momento de regresar. Y ahora por fin llegamos al capítulo 32, para que se despierten los que... Bueno, capítulo 32, versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros de delante de Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y llevamos tu mensaje, que has sido muy prosperado y que estuviste por allá en Harán y todo eso. Y miren la segunda mitad del versículo 6. Y tu hermano muy querido, él también viene a recibirte, ¿ya? Y viene con 400 hombres con él. ¿Ya? Él está feliz de esa noticia de que ya se van a encontrar, pero él viene con 400, o sea, viene con un ejército completo. Ahora, ¿qué pasa cuando usted tiene esas promesas del Señor, que el Señor le dijo: regrese, que yo voy a estar con usted? Y listo, y ahora mando los mensajeros a ver cómo están las cosas. Y los mensajeros le dicen: él viene con 400 hombres. ¿Qué pasa con las promesas del Señor? ¿Las podemos retener o se nos derrite el corazón? Pues claro, queríamos levantar la mano y decir: no, nos afirmamos en las promesas del Señor. Mentira, se nos derrite el corazón como se le derritió a Jacob. Miren lo que dice el versículo 7. Después de que escuchó 400 hombres con él. Claro, él tenía siervos, tenía siervas, y además de eso, como dijo en el versículo 5, vacas, asnos, ovejas y siervos. Pero Esaú tiene un ejército de 400 hombres. ¿De qué le sirve a usted tener vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, si su hermano viene de haber cultivado ese deseo de venganza durante 20 años y viene con 400, como quien dice, a cobrárselas todas? Y el versículo 7 dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Gran temor, estaba amedrentado, estaba espantado. Y cuando dice la Biblia que se angustió, literalmente lo que dice es: se afligió y se sintió verdaderamente estrecho. Él había visto ángeles en el versículo 2, y esos ángeles le habían permitido descubrir que él no estaba solo, que los ángeles
lo estaban acompañando y que ya el Señor estaba cumpliendo sus promesas. Entonces él vio que había como dos campamentos, el campamento de él y el campamento de los ángeles que lo cuidaban. Y entonces la palabra Mahanaim, que aparece ahí en el versículo 2 sin traducir, es lo mismo que él hace aquí en el versículo 8. Al final del versículo 7. Entonces no sé si fue que se le cruzó el pensamiento de que el Señor me habló como con dos campamentos, yo voy a dividir todo esto en dos campamentos y así voy a resolver el problema. Y lo que hace es un Mahanaim al final del versículo 7, o sea, dividir todo lo que tenía en dos campamentos y vamos a ver si esto se resuelve bien. Porque estaba, vuelvo y digo, lleno de gran temor y de angustia. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. O sea, ¿cómo así que él tiene la promesa de Dios de que el Señor lo va a guardar? Y él dice, bueno, que me mate el 50% de lo que yo tengo. Es más o menos lo que le está diciendo aquí. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre Mahanaim, sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Él hizo esa oración. Pero esa oración fue tan efectiva que dice el versículo 13 que él pudo dormir. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y bueno, vamos como a ablandarlo, vamos a mandarle regalos y lo vamos ablandando, vamos a sobornarlo un poquito. Versículo 14, ¿cómo era el regalito? 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y le entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó el primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrara y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Lo mismo había dicho en el versículo 4, tu siervo Jacob, a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Y mandó también el segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Primero que él vea los regalos y luego que me vea a mí. Quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Entonces dijimos que Betel estaba entre Berseba y Arán. Y ahora entre Arán y Peniel está Mahanaim. Y entonces ya él va para Peniel, versículo 22. Ahora a mí me parece una cosa pues verdaderamente extraordinaria en Jacob. Y no sé si ustedes le siguieron la pista a eso. Y es que en Génesis 28:12 él soñó con ángeles. En Génesis 31 del 11 al 13 él oyó un ángel que le hablaba. Pero en Génesis 32 ya vio los ángeles. Eso ya es todo un avance, ¿o no? De pasar de un sueño a escucharlo, a verlos. Hay un progreso espiritual en la vida de Jacob. Ahí los vio, ¿sí? Los soñó, luego los oyó y luego los vio. ¿Recuerdan ustedes en 2 de Reyes 6:17 cuando Eliseo ora por su siervo? Están en un sitio, están en una situación bien complicada y la oración de Eliseo dice, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora, hay algo que me estaba saltando y es que es tremendamente importante que Jacob se encuentre con los ángeles, porque él ha vivido completamente en la naturalidad, como a veces puede ser nuestra vida cristiana, una vida cristiana como muy normalita, y necesitamos verdaderamente manifestaciones celestiales que nos impacten y que diga uno, wow, pero re wow, Señor.
no me imaginaba que tú pudieras ser tan real, tan majestuoso y tan poderoso. Y en ese avance de pasar de soñar a escuchar y a ver los ángeles, eso estaba encendiendo el corazón de Jacob. Bueno, entonces, en el versículo 22, se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Pasó sus mujeres, sus hijos y todo lo que tenía. ¿Se acuerdan toda esa descripción que hemos visto de animales ahí? Parecía el arca de Noé, pues todo lo que él llevaba ahí. Y el versículo 24, y esto quiero enfatizarlo, pero así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Se quedó solo. ¿Saben que nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana por la experiencia de otro? A veces tenemos una muy seria preocupación por la vida y el caminar espiritual de nuestros hijos. Y a nuestros hijos les decimos eso. Ellos no pueden estar en la vida espiritual del papá y de la mamá. Ellos tienen que tener su propia experiencia. Tienen que tener su propia experiencia. Y podemos estar en un campamento y el Señor hace cosas extraordinarias con todos. Pero el Señor trata de manera individual. O sea que tenemos que tener esa experiencia de Jacob de quedarnos solos. Estar solos. Porque cuando estamos solos nos vamos a poder encontrar cara a cara. ¿Se acuerdan que les había dicho que había habido una progresión espiritual en Jacob cuando pasa de soñar con ángeles a escuchar ángeles, a ver ángeles? Ahora va a pelear con uno. O sea, más progresión todavía. Eso es lo que está diciendo el versículo final del 24. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Como dice el hermano Watchman Nee, cuánta fuerza había en Jacob. Está peleando con todo. Cuánta fuerza. A uno podría decir, bueno, es que él estaba como ganando la pelea porque el ángel de Jehová, que es una teofanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, no había empezado a pelear. Entonces, claro, pues Jacob estaba ganando allí. Yo no sé si ustedes han escuchado el relato que hacen algunos salvavidas en las costas o en las piscinas profundas, que algunas personas cuando se están ahogando pelean tanto para no ahogarse que si llega el salvavidas en ese momento, pues pueden terminar ahogándose los dos. Entonces el salvavidas, claro, se acerca porque entiende que la situación es de urgencia, pero antes de echarle mano espera que se fatigue un poquito y deje de pelear. En otras palabras, entre comillas, que muera para poder ser salvado. Si manotea mucho y se pelea mucho, de pronto se ahogan los dos y necesita que él pare de pelear para que se deje salvar. Si él sigue peleando, él cree todavía. Cuando digo peleando es manoteando y haciendo los esfuerzos para nadar. Si él lo sigue haciendo es porque él sigue pensando que él se puede salvar. Y precisamente eso es lo que puede hacer, que se ahogue. Ahora, si lo deja de hacer, el salvavidas lo puede sacar. Obviamente, me están entendiendo que no estoy hablando ni de costas ni de piscinas, sino de un asunto verdaderamente espiritual. ¿Hasta cuánto vamos a patalear nosotros? ¿Y cuándo vamos a decir, Señor, yo no puedo, tú tienes que hacerlo? Esta va a ser la experiencia de Jacob en Peniel. El ángel lo toca, el muslo, el cuádriceps es el músculo del cuerpo que más fuerza tiene, ¿ya? Y el encaje del músculo ahí en la cadera es una de las estructuras más fuertes que tiene el cuerpo humano. En la parte más fuerte de Jacob, ahí el Señor lo tocó y con ese toquecito quedó cojo el resto de la vida. Necesitamos ser tocados, pero profundamente en eso que nosotros creemos ser los más fuertes, porque si no, no va a haber una verdadera transformación como la hubo en la vida de Jacob. Lo desencajó, ¿ya? Ahí la palabra descoyuntó es la palabra yaká, que quiere decir caerle en pedazos, como si la pierna le hubiera quedado suelta ahí en la cadera.
Y dijo, déjame, porque raya el alba, versículo 26. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Saben que este es un texto que ha sido como muy mal entendido y siempre hemos visto como un Jacob como muy atrevido, pues diciéndole al ángel eso. Ahora miraremos un texto que nos puede ayudar a traer más luz respecto a esto. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, o sea, tramposo o suplantador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Se acuerdan cuando estuvo en Betel que él dijo, uy, es terrible este lugar? Y solamente había visto que era la casa de Dios. Pero cuando estuvo en Mahanaim, él vio los habitantes de la casa, porque vio los ángeles de Dios. Pero Peniel ya es otro nivel. Vuelvo y repito, en Betel usted está viendo la casa de Dios, como cuando usted llega a la iglesia y dice, uy, qué cosa tan preciosa, la casa de Dios. Luego ve los habitantes de la casa, ¿cierto? Wow, los hermanos, diría uno, ¿cierto? En el caso de Jacob fue ver los ángeles de Dios en Mahanaim. Pero en Peniel lo que la Biblia dice es que él vio el rostro de Dios. No está viendo la casa, no está viendo a los habitantes de la casa, está viendo al dueño de la casa, está viendo a Dios mismo cara a cara. Y eso es verdaderamente transformador. Y Jacob, que era feliz cambiando nombres, ¿se han visto o no? Eso como que era historia familiar. Abraham cambiaba los nombres, Jacob cambió los nombres de los pozos, ¿sí? Isaac cambió los nombres de los pozos, Jacob cambió el nombre de Luz y le puso Betel. Ahora no se trata de seguir cambiando los nombres de los lugares, sino que ahora él es el que va a tener una transformación en su nombre. Porque hablar de un cambio de nombre es hablar de un cambio de su naturaleza y una verdadera transformación. Y va a dejar de ser el tramposo que había sido toda la vida. Vio cara al Señor. Oseas capítulo 12. Oseas capítulo 12, para que entendamos un poquito, entre comillas, esa altanería de Jacob con el ángel diciendo que no lo suelta hasta que no lo bendice. Capítulo 12, Oseas 12, versículos 3 al 5. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Oseas 12, versículo 4. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y así habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Entonces finalmente no es un asunto de altanería, sino, como está diciendo aquí, un lloro, un ruego y un clamor. Es decirle al ángel, no te puedes ir si no me bendices. Mi vida no puede seguir así si no haces esa obra de transformación que yo necesito. Volvemos entonces a Génesis. Ya vio el rostro de Dios cara a cara. Su mente y su corazón está siendo mudado y ahora su nombre está siendo transformado. Dejó de ser el suplantador o el tramposo y ahora se está convirtiendo en un príncipe de Jehová. Y ahora capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. O sea, continuó actuando en toda su naturalidad. Primero mis siervas, los hijos de mis siervas, luego mi esposa que menos quiero y los hijos de ella, y luego la esposa que más quiero. O sea que si él va matando allá para acá, que me quede al menos la esposa de mi corazón, que es Raquel, y mi hijo adorado, que es José.
O sea que él sigue actuando con toda su naturalidad. Entonces uno dice, pero entonces no pasó nada en la vida de Jacob. No, espérense, que sí han pasado cosas. Acuérdense que ya dejó de ser Jacob y ahora es Israel. Y aquí está en el versículo 3. Porque si ustedes recuerdan, en el pasaje anterior, antes de Peniel, él había enviado los regalos y él estaba de último. Y siempre había dicho, y mi señor Jacob viene después, viene después, viene después. Pero aquí en el versículo 3 dice, y él pasó delante de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Que si alguien tiene que morir en este día, ese soy yo. Y el primero que tiene que morir en este día voy a ser yo. Pasa adelante y se inclina a tierra 7 veces. Hasta que llegó su hermano. 20 años han pasado. ¿Cuántas noches, cuántas tristezas, cuántos dolores? 20 años para este momento que cualquiera hubiera querido eludir y que no hubiera tenido que enfrentar. Pero miren lo extraordinario que dice el versículo 4, que mientras Jacob está allá adelante y está postrado delante de su hermano, a quien se ha referido de ahí en adelante como su señor, y Jacob a sí mismo como su siervo, dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Pero no lo hizo Jacob, lo hizo Esaú. Esaú fue el que corrió a abrazarlo. Esaú fue el que lo abrazó más duro. Esaú fue el que lo besó. Y los dos lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Todo lo que había peleado, todo lo que había hecho con la mamá para dejar de ser el siervo de su hermano, y aquí se está refiriendo todo el tiempo como el siervo de Esaú. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Ay, Jacob, Jacobito, te conozco. ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Ese es mi propósito, hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sé para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si haya ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Y esta es la conclusión del mensaje. Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de una gran cantidad de problemas? Problemas con el esposo, problemas con los hijos, problemas con los padres, problemas con la familia externa. ¿Cómo se resuelven todos esos problemas? ¿Cómo los resolvió Jacob? Primero encontrándose cara a cara con Dios. Porque después de que Jacob de Peniel pudo ver cara a cara con Dios, cuando vio a su hermano, vio el rostro de Dios en él. Eso es lo que dice el versículo 10. He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. No es tanto un tema de psicología, ni de consejería, ni de psiquiatría, ni medicación. Es que necesitamos ver el rostro de Dios, porque después de que vemos el rostro de Dios, esa persona con la que nos tenemos que resolver el conflicto de vida o muerte, vamos a terminar viendo el rostro de Dios en ellos. El resto de la historia ustedes la tendrán que leer. Quisiera solamente terminar con una cita de un libro que se llama Agotamiento Espiritual. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. El autor se llama Malcolm Smith. Dice Malcolm Smith lo siguiente: uno de los días más tristes de mi ministerio fue en 1963. En un recorrido evangelístico por el sur de Gales, visité las iglesias que habían surgido del despertamiento espiritual de Gales en 1904. Pero están agotadas actualmente, escribe él en 1963. Son como las frías cenizas de una chimenea, residuos del fuego de una noche pasada.
La más triste de todas era la iglesia donde Evan Roberts había orado la noche que comenzó el gran avivamiento. Sobre la pared de la pequeña capilla hay una placa. ¿Han visto las placas de este edificio? Una placa que le cuenta al mundo que en ese sitio Evan Roberts oró y llevó el despertamiento espiritual al mundo. Si no hubiera estado allí la placa, nunca yo habría sabido que ese era el lugar de donde había irrumpido en el mundo los ríos de vida en 1904, porque la temperatura espiritual del edificio estaba casi bajo cero. Aquella noche milagrosa, algunos de los miembros habían estado arrodillados junto a Evan Roberts y me contaron en detalle los sucesos que habían acontecido. Aquellas personas amadas eran nuestros guías turísticos en un museo espiritual. Lo que les había impartido energía 60 años atrás era solo un recuerdo. Lo único que había quedado era un monumento y aquella placa en la pared. 120 años han pasado desde el avivamiento de Gales. No sé qué tanto hayan leído, hayan conocido respecto a eso, pero fue una obra verdaderamente extraordinaria, solamente para ilustrar un detallito solamente, además de la gran cantidad de conversiones y la obra extraordinaria que el Señor se hizo en todo este país. Los torneos de fútbol fueron suspendidos. Entonces usted, si mira las estadísticas, entonces, ¿cuál fue el campeón de esos años? Entonces vamos a colocar nombres de equipos colombianos para que digamos, ¿ya? Entonces en 1899 entonces quedó el América, y después quedó el Cali, y después quedó el Millonarios. Cuando usted lee año 1904, 1905, 1906, no aparece equipo de fútbol, solamente dice avivamiento, avivamiento, avivamiento. Fue tanto el avivamiento que no habían partidos de fútbol. No se necesitaba entretenimiento. ¿Por qué? Porque ahorita era avivamiento, que era otra cosa. Los burdeles, la prostitución, todo el degenero social que había en ese momento fue verdaderamente transformado. Pero en 1963, que Malcolm Smith está allá, apenas habían pasado ¿cuántos? 60 años. Ahora han pasado 120 años y yo creo que si vamos hoy en día allá, tal vez ni la placa esté. Había habido fuego y ahora solamente quedaba una placa. Necesitamos ver el rostro de Dios para que nuestros corazones sean encendidos, resolver nuestros temas personales, nuestros temas familiares y nuestros temas de iglesia.